Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a aprender a hacer este tipo de bufanda con este punto que simula el punto de 2 agujas. Es muy facilita de hacer, la puedes hacer a cualquier tamaño, dependiendo de cómo te guste más a ti. Y por supuesto puedes utilizar los flequitos si quieres, o si no, pues sin ellos también quedaría muy bien. Bueno, pues espero que te sea útil el vídeo, que te animes a suscribirte al canal y que no te olvides de darle a la campanita para que te salgan las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a necesitar la lana que tú elijas, 1 metro, unos marcadores y el gancho. Esta lana, la verdad que el fabricante recomienda una aguja de entre 4 y 5 milímetros, pero yo voy a utilizar un gancho del número 10 porque quiero que me quede bastante sueltecita. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a hacer contigo una muestra porque la bufanda ya la tengo montada, entonces vamos a hacer tantos puntos de cadena como quieras de largo que mida tu bufanda. Mi bufanda mide 174 centímetros. No vamos a necesitar un número exacto de cadenas, entonces lo que hice fue ir haciendo cadenas y cuando llegué a la largura de 174 pues ya paré. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esta muestra con unos cuantos puntos y así ves cómo se hace. Comenzamos haciendo la labor como tú comiences y vamos a ir haciendo nuestros puntos de cadena. No los vamos a hacer muy apretados, los vamos a hacer bastante sueltecitos. Yo voy a hacer contigo unos cuantos puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 'Una vez montada nuestra cadena de inicio, yo he hecho por ejemplo 25 puntos, ahora lo que sí que vamos a necesitar es un punto más de cadena. Hacemos un puntito más de cadena que no nos va a contar como punto. Cogemos hebra y en el segundo punto desde el gancho vamos a introducir, volvemos a coger hebra. Entonces pellizcamos un poquito con el dedo y vamos a coger esa hebrita y la vamos a sacar por las otras 2 hebritas. Y yo sí que me lo voy a señalar para saber dónde tengo que terminar la vuelta. Y así no me hago líos. Ahí lo tengo ya señalado. Y ahora volvemos al siguiente punto, cogemos hebra, introducimos, sacamos, pellizcamos un poquito con el dedo para que nos sea más fácil y así sacamos por los 2 puentes. Ahí está, ya tenemos nuestro segundo punto. Vamos a por el siguiente, introducimos, cogemos hebra, introducimos, sacamos, pellizcamos un pelín y sacamos por los 2. Y así nos va a ir quedando el punto. Como siempre, nuestra primera vuelta trabajando en la cadena pues cuesta un poquito más, luego ya una vez que está formado el punto pues cuesta muchísimo menos, la verdad. Y vamos trabajando así a lo largo de toda la cadena. Así nos va a ir quedando. Bueno, pues vamos avanzando a lo largo de toda la cadena y ahora te muestro cómo dar vuelta. Bueno, y así es como se verá nuestra primera vuelta. Para terminarla lo que vamos a hacer es el último puntito al final. Cogemos hebra, introducimos, sacamos, pellizcamos un poquito y así podemos sacar. Vale, damos vuelta a la labor y vamos a hacer un punto de cadena que no nos va a contar como punto, simplemente nos da altura para poder seguir trabajando. Ahora vamos a coger hebra y vamos a introducir aquí, en este mismo punto. Del punto que sale, ese sería mi primer punto, que es desde donde sale la cadena. Ahí en ese vamos a trabajar en la hebrita de atrás.
Como ves, el punto consta desde arriba como de una espiguita y nosotros vamos a trabajar a partir de ahora siempre en la hebra de atrás. Introducimos, sacamos, pellizcamos un pelín y sacamos por los dos. Ahí está. El siguiente hacemos igual, cogemos hebra, introducimos por atrás y sacamos por los dos. Como ya vamos a ir apreciando, se va a ir viendo esta espiguita. Nosotros estamos trabajando en la espiguita de arriba del punto. Y antes de olvidarnos, vamos a señalar el primer punto que hicimos para que luego no nos confundamos y así nos quedemos tranquilos de dónde tenemos que terminar. Ese era mi primer punto. El puntito de cadena es este y este es el primer punto. Bueno, pues vamos a seguir así trabajando toda la vuelta. Siempre va a ser igual, pero bueno, vamos a hacer unas cuantas juntas y así vas viendo cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta. Es muy sencillo y dependiendo del material que utilices, pues la verdad que es muy rápido de hacer. Mira, pues ya vamos llegando por aquí al final de la vuelta. Como ves, ya se va formando la espiguita, se va viendo bastante, y por la parte de atrás pues también, por encima de aquí se va viendo la espiguita. Bueno, me queda un punto más por aquí para terminar y me queda uno más, porque este era el último punto que nos habíamos señalado. Ahí es donde tengo que introducir también en la hebrita de atrás. Quitamos el marcador. Este siempre es un poquito más difícil de reconocer, pero bueno, todo es práctica. Enhebramos y pellizquito. Ahí está. Vale, pues ya, ahora sí que hemos terminado ya nuestra segunda vuelta. Damos vuelta a la labor, hacemos nuestro punto de cadena, que como decimos siempre no tiene ningún valor, no lo vamos a contar como punto, e introducimos desde donde sale el hilito de la cadena, enhebramos y ahí es donde vamos a hacer nuestro primer punto de esta vuelta, como hemos hecho anteriormente. Y sacamos. Y me voy a señalar el punto ahora mismo para que no se me olvide donde tengo que terminar. Ahí está. Bueno, y así continuamos trabajando así. Es muy sencillo. Una vez que cogemos la práctica de pellizcar el puntito, la verdad es que es súper agradable de trabajar, y como no tenemos que ir contando puntos ni nada, al utilizar los marcadores también cuando terminamos las vueltas, pues es súper sencillo de hacer. Esta lana es que no está es una lana que me encanta porque es de tacto, es estupenda, pero sí que es verdad que no está muy trenzada, entonces me cuesta un poquito trabajar con ella. Con un gancho más pequeño, que es el que recomienda el fabricante, pues la verdad es que sí, se trabaja muchísimo mejor. Pero como yo quiero que me quede así sueltecita, pues bueno, pues aguantarme. El gancho que estoy utilizando tampoco es de los más apropiados para mis manos, pero aquí donde estoy la verdad es que no tengo muchas opciones. Para este grosor no encuentro otro que me venga mejor. Así que bueno, pues así vamos avanzando. Vamos a ir viendo ya, mira, la trencita parece mucho más grande, pero al trabajar sobre ella ya se va haciendo un poquito más chiquita. Para contar las vueltas, si necesitas contar vueltas es muy fácil porque llevamos 3, entonces va a ser una, la espiguita que cuenta como 2 y la tercera sería la siguiente, la que está más hacia abajo, más ahondada. Entonces así vamos a poder seguir contando vueltas. Vamos a terminar juntas también aquí y así ya estás segura de cómo poder continuar. Ya voy terminando por aquí la tercera vuelta y como te decía, el último puntito que me lo he señalado con el marcador, así no nos perdemos. Uy, se enredó. Y es trabajar en la hebrita de atrás, en esta de aquí atrás. Cogemos hebra, introducimos, sacamos, pellizcamos un pelín y ale. Siguiente vuelta ya hecha.
Damos vuelta a la labor, nuestro puntito de cadena y trabajamos desde donde sale el puntito de cadena. Nos señalamos ahí el puntito. Ahí le tenemos cogido y continuamos. Bueno, pues así se trata. Muy sencillo. Una vez hayamos completado el grosor que queremos, nos volvemos a ver. Bueno, pues yo ya he llegado a mis 14 vueltas y he hecho en total para que me mida unos 10 centímetros aproximadamente. O si lo mides en inches, en pulgadas, unas 4 pulgadas aproximadamente. Y ahora ya vamos a cerrar el punto. Entonces aquí al finalizar el punto lo que haremos es un punto de cadena, cortamos por aquí, sacamos, tiramos ahí bien para cerrar el punto y ahora voy a enhebrar mi aguja. Y ahora voy a ir escondiendo por aquí entre los puntos. Vale, cortamos. Y en el otro extremo pues también voy a esconder, igualmente como he hecho aquí, voy a esconder la hebrita del inicio y ya quitamos marcadores y todo. Y luego vamos a hacer los flequitos. Ahora le vamos a ir poniendo los flequitos, entonces para hacerlo cógete algo que te sea útil, que sea del largo que quieres que sea tu fleco. Yo por ejemplo voy a utilizar este móvil. Entonces lo que hago es que pongo la primera hebrita por aquí, la sujeto con el dedo y voy a dar 4 vueltas. 1, 2, 3, para que me queden aquí 4 hebras. Lo primero que voy a hacer es cortar aquí abajo. Corto ahí. Y ahora sujeto para que no se me escapen. Y corto. Vale, retiro la lana y voy a coger desde aquí las 4 hebritas. Voy a coger un gancho que sea lo suficientemente grande para poder enganchar estas 4 hebritas juntas. Entonces yo los voy a ir poniendo, el primero lo voy a poner aquí, pero luego los voy a ir poniendo en estas vueltas, ¿vale? Entonces en la primera introduzco, cojo las 4 hebritas, vamos a acercar un poquito la cámara y las saco de una vez si puedo por el hueco. Así. Y ahora estiro hacia arriba. Saco el gancho y ahí por ese huequito intento que las 4 hebritas estén así. Saco por aquí todas las hebritas. Las saco y ahora voy tirando y voy ajustando. Y si quieres pues puedes ir mirando que te queden más o menos las hebritas
así ajustaditas posibles. Vamos a hacer otra vez otro más y hemos dicho que el siguiente le vamos a poner aquí. Pasamos el gancho, cojo las 4 hebras a la vez y las saco por el huequito. Con cuidado, tiro hacia arriba. Ahí tengo las 4. Cojo el resto del fleco, todo él, y lo saco por aquí. Tiramos suavemente y ajustamos. Y ya tenemos ahí nuestro segundo flequito hecho. Yo voy a ir poniendo ahí, 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 en los huecos, ¿vale? Ahora, una vez los tengamos completos, nos volvemos a ver. Bueno, una vez puesto ya todos los flecos, lo que hago es que enfrento la bufanda en uno de los extremos y el otro, y así peino bien los flequitos, y con unas tijeras pues voy a ir recortando así para que me queden todo el final lo más igualado posible. Y ya está, ya tenemos nuestra bufandita montada. Bueno, pues espero que te haya gustado el tutorial. La verdad es que a mí me encanta este tipo de punto que simula el punto de 2 agujas, y la verdad es que la bufanda está bien calentita y lista para usar ahora en invierno. Bueno, pues espero que te sirva el vídeo, que te haya gustado, y si es así, pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.